Llevas años forzando lo que no se mueve, empujando lo que resiste, y cuanto más fuerzas, más se cierra. No estás insistiendo, estás estropeándolo. Lao Tzu lo vio hace 2500 años, y lo que dijo contradice todo lo que te enseñaron. Que el esfuerzo es siempre la respuesta, que si algo no funciona hay que intentarlo más fuerte. Eso es exactamente la razón por la que sufres. No por falta de esfuerzo, por exceso de resistencia. Y lo que escribió en el Tao Te Ching sobre cómo funciona la vida contradice todo lo que la cultura moderna te ha enseñado. Que el esfuerzo es siempre la respuesta, que si algo no funciona hay que intentarlo más fuerte, que la vida se conquista, que el éxito se fuerza. El agua no lucha, rodea, y siempre llega donde tiene que llegar. Lao Tzu diría que esa es exactamente la razón por la que sufres. No por falta de esfuerzo, por exceso de resistencia al flujo natural de las cosas. Hoy vamos a ver qué significa realmente soltar y por qué no es rendirse. El concepto central del taoísmo es el Wu Wei. Se traduce literalmente como no acción, pero esa traducción engaña. No significa no hacer nada. Significa no actuar en contra de la naturaleza de las cosas. No nadar contracorriente cuando la corriente ya te está llevando donde necesitas ir. No forzar una puerta que se abre hacia adentro. No empujar con fuerza lo que se mueve con inteligencia. Lao Tzu usaba el agua como metáfora central. El agua no lucha contra los obstáculos, los rodea, los desgasta. Encuentra siempre el camino. No porque sea débil, porque es lo suficientemente inteligente como para no gastar energía en resistencia inútil. Y el agua llega siempre a donde tiene que llegar, sin esfuerzo visible, sin violencia, sin prisa. Cuanto más necesitas controlar, menos controlas, pero con una persistencia que ninguna roca puede detener para siempre. Llegar hasta aquí ya dice algo. Escribe en los comentarios una sola palabra. Fluyo. No como lo que ya haces, como lo que estás eligiendo aprender. Ahora continuemos. Lao Tzu observó algo sobre los seres humanos que sigue siendo igual de verdad hoy que hace 25 siglos. Que cuando algo no funciona, la primera reacción es hacer más. Y eso es exactamente lo que lo bloquea. Más esfuerzo, más presión, más control. Y eso casi siempre empeora las cosas, porque la mayoría de los problemas no se resuelven con más fuerza, se resuelven con más claridad, con la capacidad de ver qué está pasando realmente, en vez de reaccionar desde el miedo o la urgencia. En las relaciones, esto se manifiesta de una forma muy específica. Cuando sientes que alguien se aleja, la primera reacción es acercarte más. Más llamadas, más mensajes, más presencia, más intensidad. Y ese movimiento casi siempre acelera el alejamiento. No porque seas pesado, porque estás actuando en contra del flujo natural de esa relación. Lo que sueltas no se pierde. Lo que agarras demasiado fuerte, sí. El Tao Te Ching dice algo sobre esto que resulta incómodo la primera vez que lo lees. Que quien se aferra pierde lo que sostiene, y quien suelta recibe lo que merece. No como recompensa mágica, como consecuencia natural de no interferir con lo que quiere ser. Lao Tzu también hablaba de algo que llamó el retorno, que todo en la naturaleza sigue ciclos, que lo que sube, baja, lo que se expande, se contrae, lo que se aleja, vuelve, si le das espacio para hacerlo. El problema es que la mayoría interrumpe los ciclos. No le da al otoño el tiempo que necesita para llegar al invierno. No le da al invierno el espacio para dar paso a la primavera. Interviene, fuerza, acelera y rompe el ciclo natural. Y entonces se pregunta por qué las cosas no llegan, por qué lo que busca no aparece, cuando la respuesta es que lo está impidiendo con su propia urgencia. Hay
Hay algo que el taoísmo enseña sobre el poder que contradice completamente la visión occidental. Que el poder real no viene de controlar, viene de no necesitar controlar. El árbol más flexible sobrevive la tormenta. El más rígido se rompe. El líder que no necesita demostrar su autoridad la tiene. El que necesita demostrarla constantemente ya la perdió. Dejas de forzar y todo empieza a moverse. No como magia, como consecuencia. La persona que no necesita que te quedes es la que más ganas tienes de quedarte. La que no necesita convencerte es la que más te convence. Lao Tzu lo vio en la naturaleza y lo trasladó a la vida humana. Que la fuerza real no se manifiesta en la resistencia. Se manifiesta en la adaptación, en la capacidad de fluir con lo que es, en vez de pelear con lo que desearías que fuera. ¿Cómo se aplica esto en la vida cotidiana? No con pasividad, no con resignación, con discriminación inteligente. Antes de actuar, pregúntate si estás actuando desde la claridad o desde el miedo. Si estás respondiendo a lo que realmente está pasando o a lo que temes que pase. Si tu acción facilita el movimiento natural o lo está forzando. Esa distinción cambia completamente el tipo de acciones que tomas y los resultados que obtienes. Dejas de forzar y todo empieza a moverse. No porque el universo te recompense por soltar, sino porque dejas de gastar energía en resistencia inútil y esa energía va hacia donde realmente importa. Lao Tzu no te pide que dejes de actuar. Te pide que actúes desde la sabiduría y no desde la urgencia. Que confíes en el proceso, aunque no puedas controlarlo. Lao Tzu también describía algo sobre el liderazgo que tiene una aplicación directa en la vida personal. Decía que el mejor líder es aquel del que sus seguidores dicen, lo hicimos nosotros mismos. No porque el líder no hiciera nada, sino porque facilitó en vez de forzar. Creó las condiciones para que las cosas ocurrieran de forma natural, sin imponer, sin controlar. En tu propia vida, eso se traduce en algo muy concreto. Las mejores decisiones que has tomado probablemente no se sintieron como grandes esfuerzos, se sintieron como claridad, como reconocimiento de lo que ya sabías, pero no te habías permitido ver. Las peores probablemente vinieron de forzar algo que resistía, de empujar cuando la resistencia te decía que pararas. Lao Tzu también hablaba del vacío como condición para la utilidad, que un cuenco es útil por el vacío que contiene, no por el material del que está hecho, que una puerta es útil por el espacio vacío que permite pasar, no por la madera que la forma, y que las personas que más pueden recibir son las que más espacio vacío mantienen, las que no están llenas de certezas y planes fijos, las que tienen capacidad de recibir lo inesperado. En las relaciones, eso significa algo específico. Las que más se enriquecen son las que dejan espacio para que el otro sea quien realmente es. No los que intentan llenar cada silencio, no las que planifican cada momento, las que crean espacio para el misterio, para lo inesperado, para la persona real en vez de la imagen proyectada. Lao Tzu también escribió sobre la paradoja del conocimiento, que cuanto más crees saber sobre algo, menos realmente lo conoces, porque el conocimiento fija y la realidad fluye. Lo que sabías sobre alguien hace un año puede no ser verdad hoy. Lo que creías sobre ti mismo hace 5 años puede haber cambiado completamente. Y las personas que más sufren en las relaciones son las que se aferran a lo que creyeron que eran las personas, en vez de verlas como realmente son ahora. Dejas de forzar y todo empieza a moverse. No porque el universo te recompense, sino porque el espacio que creabas al forzar ahora está disponible para algo real. Y lo real siempre ocupa el espacio que le dejas, si le dejas el suficiente.
Lao Tzu también escribió sobre la humildad como base del poder real. No la humildad falsa que se disculpa constantemente. La humildad que reconoce que no sabe todo, que el mundo es más grande que su comprensión de él, que siempre hay algo más que aprender. Esa actitud de apertura permanente es exactamente lo contrario de la rigidez que genera sufrimiento. La persona rígida sufre cuando la realidad no coincide con sus expectativas. La persona flexible acepta la realidad como es y se adapta, sin drama, sin resistencia innecesaria. En las relaciones, esa flexibilidad se manifiesta como la capacidad de ver a las personas como realmente son, no como necesitas que sean, no como esperabas que fueran, como son. Y esa visión clara, aunque a veces decepcione, es la base de cualquier conexión real. Lao Tzu también hablaba de los opuestos como parte inseparable de la misma realidad, que la luz necesita la oscuridad para ser reconocida, que la fortaleza necesita la debilidad para tener contexto, que lo que llamamos problemas a menudo son el lado oscuro de lo que queremos. La intensidad en las relaciones que tanto buscas tiene como lado oscuro la inestabilidad. La estabilidad, que a veces se siente como aburrimiento, tiene como lado luminoso la seguridad. Ver ambos lados, no para resignarte, para elegir con mayor claridad qué es lo que realmente quieres. Hay algo que los grandes pensadores de la historia tienen en común que casi nadie menciona, que todos llegaron a sus conclusiones más importantes no desde la comodidad, sino desde el sufrimiento personal, desde haber vivido exactamente lo que estudiaban, desde haber fallado, desde haber perdido, desde haber tenido que reconstruirse. Y esa experiencia personal es lo que hace que sus ideas sigan siendo verdaderas siglos después. Porque no son teorías abstraídas de la realidad, son observaciones destiladas de ella. Lo que tú estás viviendo ahora mismo ya fue vivido por alguien antes, y documentado, y comprendido, no para que no lo sufras, para que cuando lo sufras, no estés solo en él. Esa es la función real de la filosofía, no darte respuestas, acompañarte en las preguntas. Hay un momento específico en el proceso de cambio que casi nadie describe con precisión. El momento en que la comprensión intelectual y la comprensión emocional se sincronizan. Puedes entender algo con la cabeza durante años, saber que el patrón existe, conocer su nombre, describir cómo funciona, y aún así seguir repitiendo. Porque la comprensión intelectual sola no transforma. La transformación ocurre cuando lo que entiendes con la cabeza también lo sientes en el cuerpo. Cuando no solo sabes que el patrón existe, cuando lo notas en el momento en que ocurre, y tienes ese segundo de pausa entre el estímulo y la respuesta, donde puedes elegir diferente. Ese segundo no llega de golpe, se construye. Con cada vez que te observas sin juzgarte, con cada vez que nombras lo que está pasando en vez de solo vivirlo, con cada vez que eliges la incomodidad de ver sobre la comodidad de no ver. Hay algo que vale la pena decir sobre el tiempo que tarda este proceso. Tarda más de lo que quisieras, menos de lo que temes, y no es lineal. Hay días en que todo parece claro, y días en que el patrón antiguo vuelve con toda su fuerza. Y eso no es fracaso, es el proceso. El árbol no crece en línea recta hacia arriba, crece hacia donde hay luz, aunque eso signifique torcer el tronco. Y la persona que crece de verdad tampoco lo hace en línea recta, crece hacia donde hay verdad, aunque eso signifique rodeos, retrocesos, momentos de confusión total. Lo que importa no es la velocidad, es la dirección. Y si la dirección es hacia quien realmente eres, todo lo demás es solo el camino. Hay algo más que vale la pena ver antes de cerrar. Algo que conecta todo lo anterior. Que el conocimiento sin aplicación no cambia nada. Y la aplicación sin conocimiento repite el mismo error.
Lo que estás haciendo ahora mismo, al escuchar esto, al dejar que llegue, ya es el primer paso. No el último, el primero. Y eso es exactamente suficiente para empezar. Porque el cambio no ocurre en los grandes gestos. Ocurre en la acumulación de pequeñas elecciones conscientes. Cada vez que notas el patrón antes de que tome el control. Cada vez que haces la pregunta difícil. Cada vez que eliges la verdad incómoda sobre la comodidad tranquilizadora. Esas elecciones se acumulan. Y con el tiempo, ya no reconoces al que antes reaccionaba desde el automatismo. Porque dejó de ser tú. Porque tú ya eres alguien que elige. Y esa diferencia, aunque invisible desde fuera, lo cambia absolutamente todo desde dentro. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que algo en ti quiere algo diferente, que lo de antes ya no es suficiente, que hay algo más esperando ser vivido. Y esa sensación, aunque todavía no tenga forma clara, ya es la señal más importante que existe, la señal de que estás despierto, de que estás viendo. Y quien ve, ya no puede seguir como si no viera. Eso es un regalo, aunque a veces se sienta como una carga. En el próximo vídeo vamos a seguir profundizando en todo esto desde otro ángulo, porque hay más capas. Siempre hay más capas. Y cada una que miras te acerca un poco más a quien realmente eres. Lao Tzu también escribió sobre el liderazgo de una forma que sorprende por su modernidad. Decía que el mejor líder es el que sus seguidores apenas notan, el que facilita sin imponerse, que crea las condiciones para que las cosas ocurran de forma natural, sin crédito, sin visibilidad, sin necesidad de ser reconocido, y que los líderes que más necesitan ser vistos casi siempre compensan con visibilidad lo que les falta en efectividad real. En tu propia vida, ese principio tiene una aplicación muy concreta. Las personas que más influencia real tienen en tu vida probablemente no son las más ruidosas. Son las que crean espacio para que tú encuentres tus propias respuestas, no las que te dan las suyas. Lao Tzu también hablaba de la paradoja del conocimiento y la ignorancia, que el sabio sabe que no sabe, y que el ignorante cree que sabe todo, y que esa diferencia entre la apertura del sabio y la rigidez del ignorante determina quién puede seguir creciendo y quién se estanca creyendo que ya llegó. En las relaciones, eso se manifiesta como la capacidad de sorprenderse todavía por la persona que tienes al lado. Las relaciones que mueren de aburrimiento casi siempre mueren porque una de las partes cree que ya conoce completamente a la otra, que ya no hay nada nuevo que descubrir, que la persona está catalogada y comprendida. Lao Tzu diría que esa certeza es exactamente la señal de que has dejado de ver, porque las personas cambian constantemente, como el río que nunca es el mismo dos veces, y quien cree que ya conoce el río, se perderá todo lo que el río ha llegado a ser mientras no miraba. Dejas de forzar y todo empieza a moverse. Pero forzar no es solo el esfuerzo físico, también es la certeza rígida, la expectativa inamovible, la necesidad de que las cosas sean como las planeas. Soltar eso es el Wu Wei en su expresión más práctica y más difícil. Antes de terminar, hay algo que vale la pena nombrar explícitamente, que todo lo que has escuchado hoy no tiene valor si se queda solo como información. El valor está en lo que haces con ello, en las preguntas que te haces esta noche, en la conversación que tienes contigo mismo cuando el ruido para, en la pequeña elección diferente que tomas mañana en un momento que antes habrías repetido en automático. Eso es lo que transforma el conocimiento en crecimiento real. No el acto de escuchar, el acto de aplicar. Una vez, y luego otra, y luego otra, hasta que lo nuevo deja de ser esfuerzo y se convierte en quien eres. Hasta que ya no necesitas recordarlo, porque ya lo eres. Eso es lo que los grandes pensadores de la historia tenían en común. No solo que pensaron cosas profundas, que las vivieron,
que las aplicaron, que las encarnaron. Y esa diferencia entre saber y ser es la más importante que existe. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió algo, no dejes que ese movimiento se diluya en la rutina. Escríbelo, háblalo, aplícalo en la primera oportunidad que se presente, porque ese momento de apertura, esa grieta por donde entró algo nuevo, se cierra más rápido de lo que crees si no actúas desde ella. Y lo que podía haber cambiado algo, se convierte en otro vídeo interesante que viste una vez. Tú decides qué es esto para ti, información o transformación. Lo estás perdiendo porque no sabes soltarlo. La diferencia no está en el contenido, está en lo que haces después de que termine. Que entiendas que lo que se te escapa cuando lo aprietas, llega cuando abres la mano.